Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días. Hoy jueves, transcurriendo la semana, todo en orden, Dios tiene el control, tranquilo, vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque solo en ti tenemos vida. Padre, tú sabes en donde hay necesidades, Señor, en donde hay una mujer orando por su hogar, por sus hijos, pidiéndote a ti la intervención divina para que ese esposo cambie y sea transformado por ti, en donde hay necesidad de salud, Señor. Tú lo que quieres es regalar salud. Oramos y clamamos a ti para que seas tú, mi Señor, resolviendo esas situaciones, esos problemas, esas circunstancias en las que se están viviendo tus hijos, tus hijas, mi Señor. Y oramos para que seas tú cambiando y transformando esas vidas de esas personas que están en desobediencia y hacen parte de nuestras familias, Señor. Oramos para que, Señor, por favor, en tu infinito amor y en tu misericordia, tú hables con ellos, que así como tú un día saliste a nuestro encuentro, salgas tú al encuentro de ellos, que ellos no sigan endureciendo su corazón ni haciendo sus oídos sordos, Padre. Y ayúdanos a nosotros a modelarte a ti, a ser verdaderos discípulos tuyos para que ellos se acerquen a ti también. Pero sabemos, Señor, que a ti lo que te place es bendecir y por eso creemos que tú nos vas a regalar la victoria en todos los asuntos de la vida y que a través de esos procesos, Señor, tú nos formas. A nosotros nos gustan los sucesos, queremos ver el milagro ya, pero tú eres ese Dios de procesos, que tú nada, Señor, te toma por sorpresa. Tú tienes el control de todo. Guíanos y ayúdanos a ser obedientes a ese mandato tuyo, a ser discípulos tuyos y a ir y a ser discípulos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy continuamos con el Evangelio Mateo 28 y leo para ustedes el versículo 19 y 20 en el nombre de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Volvemos acá. Esperemos que no estén cansados. Grandes enseñanzas y que edifican y enriquecen nuestro ser interior, el Señor nos está regalando a través de este texto bíblico. Y hoy continuamos con este tema de ser discípulos. Y yo quiero que entendamos algo. El Señor le dio un mandato y sería una buena pregunta que nos hiciéramos. ¿Estos 11 discípulos obedecieron al Señor? Sí, la respuesta es que ellos lo obedecieron. Y la Biblia nos muestra el testimonio de muchos de ellos. Pero vamos a Hechos 2:38. Y en Hechos 2:38 vemos cómo ya Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, él predica, comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios. Yo los invito a que ustedes en casa lean hoy, tarea para hoy, leer el capítulo de Hechos 2. Pero yo voy a leerles el versículo 38. Dice aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto? Pedro primero comparte la palabra de Dios, enseña él la palabra de Dios, y después de enseñar, de compartirle de la palabra de Dios, le dice: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Y dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pedro nos muestra, lleno del poder del Espíritu Santo, después de él haber caminado con Jesús durante 3 años,
y lleno del poder del Espíritu Santo, es usado por el Señor. Pero recuerden el Pedro antes de que el Señor Jesucristo resucitara. Recuerdan que Pedro lo negó 3 veces. Recuerdan que Pedro lloró amargamente, pero entendió la gracia. Cuando el Señor Jesucristo sale a su encuentro, lo llama, que resucita y se les presentan, y ellos estaban en su antiguo oficio de pescadores, y el Señor les había dicho que los iba a hacer pescadores de hombres. Y les da este mandato antes de ascender a los cielos el Señor Jesús: y por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos como ya en Hechos capítulo 2, 38, insisto, léanlo por favor en casa, vemos cómo Pedro es usado por el Señor para predicar la palabra de Dios y para llamar al arrepentimiento. Para poderlos bautizar hay que presentar a Jesús. Por eso en las iglesias lo importante no es el bautizo. Y cuando me refiero de por qué se bautiza la gente, la gente, el bautizo es una manifestación pública de su fe. Como hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hubo un arrepentimiento en nosotros, hay un perdón de parte de Dios. Cuando digo hay un arrepentimiento, es que en verdad dejamos de practicar eso que sabemos que lo único que nos aparta de Dios es el pecado, de estar practicando, el estar en un estado de pecado. Eso es lo único que nos aparta de Dios. Y entonces, ¿recuerdan? El pecado nos degenera. Y entonces Dios, en la persona de Jesús, nos regenera. Se acaba la enemistad de nosotros con Dios. ¿Y a través de qué? Del arrepentimiento. Pero primero hay que creer. Por eso la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Creemos, recibimos ese favor de Dios, porque Él es el que nos convence de pecado, de nuestra situación. Entonces el orden de idea es: Cristo sale a nuestra vida. Empezamos a tener una relación con Él. Escuchamos de Él. Aprendemos de Él. Eso nos confronta y nos lleva a un arrepentimiento genuino y sincero. Nos arrepentimos, le pedimos perdón. El Señor nos regala ese perdón y nos da ese regalo de salvación. Y después nos enseña a caminar con Él. Y como hemos recibido ese regalo de salvación, su gracia, ese perdón, que Él ocupó el lugar que ustedes y yo deberíamos de tener. Y entonces Él nos lleva a ese sitio seguro, a estar en Él, a caminar con Él. Y esa obediencia como verdaderos discípulos, que ya aprendemos a conocer quién es Jesús, nos lleva a tomar una decisión de un bautizo. Y ese bautizo, como el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista lo bautiza y Juan el Bautista le dice: este es el Cordero de Dios, el Mesías, del que les hablaba, y no soy digno ni de amarrarle ¿qué? Sus sandalias, ni de desatarle sus sandalias? Y el Señor, ¿qué le dice? Por ahora dejémoslo así. Conviene, porque Él lo que predicaba lo hacía. ¿Y Él qué? Es sumergido en las aguas y sale, y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en Él. Evangelio de Mateo lo vimos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que simboliza el bautizo? Pero entonces recuerden, bastante hemos trabajado que primero, para bautizarme, ¿qué impide que me bautice? Dice el eunuco. Y recuerdan cuando Felipe va a hablar con el eunuco es un hombre que estaba leyendo las Escrituras, y el Espíritu lleva a Felipe allí, el Espíritu Santo a Felipe, uno de esos discípulos también. ¿Y qué? Y le pregunta: ¿entiende las Escrituras? Y dice el eunuco: ¿y cómo la voy a entender si no hay quien me las explique? Hoy en día, a través de estas citas con Jesús, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, vamos aprendiendo a través del estudio de la palabra de Dios quién es Jesús y qué quiere el Señor hacer con nuestra vida y por qué Él quiere que seamos sus discípulos. Porque empezamos a caminar con Él, vivimos en la verdad que es Él. Si alguno está en Cristo, permanecemos en Cristo. Eso nos lleva a poder disfrutar en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, no importando las circunstancias, y entendiendo que un día también vamos a ascender, Él nos va a llevar allá a habitar una morada de nuestro Padre Celestial. Pero mientras que estamos acá, entonces el proceso es: creemos, le agradecemos a Dios porque sale a nuestro encuentro, nos perdona, empieza a cambiarnos y a transformarnos, nos bautizamos, y es ese bautizo
simboliza una manifestación de nuestra fe, pero también cuando nos sumergen, porque recuerden que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo, Él es sumergido en las aguas. Y ese viejo hombre, en el caso de nosotros, porque en el Señor Jesucristo nunca hubo pecado. Por eso el Señor dijo, una voz del cielo dijo, y este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en Él, porque Él, aun cuando era tentado en todo, en nada pecó. Nosotros, como si el pecado nos degeneró, y lo que simboliza ese bautizo es que allí queda ese viejo hombre y sale ese nuevo hombre comprometido a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque es justo que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. El bautizo no salva, no salva. Es que como soy salvo, entro en obediencia a Dios, me enseña eso la palabra de Dios, ¿cierto? Porque recuerden que inclusive al primero que vemos que sí está allí en el reino de Dios es aquel ladrón que estaba a un costado del Señor y que el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es el único que la Biblia nos habla claramente de que está allí. Bueno, otro, Felipe, que el Esteban, que es el primer mártir y que veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Sabemos que también el Señor lo llevó allí, porque pudo ver desde acá, cuando estaba partiendo, que iba a dónde? Al reino de Dios. ¿Cuál es el punto? Que el bautizo es el compromiso de nosotros, como hijos de Dios, con conciencia, porque en la iglesia, que ustedes saben, la iglesia tradicional, bautizan a los niños y es por aspersión, pero que para, si se va a esta tierra, se vaya con el Señor. No hay una condición, la única condición para irnos nosotros, cuando digo no es tal condición, mejor corrijo, porque la única condición para entrar al reino de Dios es que yo tenga a Cristo en mi corazón, es que el Señor vea a Cristo en mi corazón, es haber creído y recibido ese regalo inmerecido, y digo inmerecido porque yo no lo merecía, a Dios le plació dárnoslo, ¿de qué? De salvación. Entonces, como ya soy un discípulo, creo en eso, y me bautizo como adulto y tengo conciencia de eso, me bautizo, queda el viejo hombre, y si es una mujer, la vieja mujer, y ahora sale ese nuevo hombre en Cristo, esa nueva mujer en Cristo. Y cuando digo que no es como lleva la tradición de que cuando son niños hay que bautizarlos, ellos no tienen conciencia. Y el Señor dice en su palabra, y lo aprendimos también en Mateo, que deja que los niños que vengan a mí, porque los que son como ellos, son como tales, heredarán el reino de Dios. El reino de Dios, ya esos niños pertenecen al reino de Dios. Por eso los niños hay que cuidarlos tanto. Y esos niños ya son de Dios. Ahora, cuando somos adultos, es que empezamos a agregarle pecado a nuestra vida. Entonces queda ese antiguo pecador, es básicamente lo que simboliza. Y sale ese nuevo hombre y esto era lo que hacían estos hombres en este ejemplo que leo de la palabra de Dios de Pedro llamó al arrepentimiento, que eso fue lo que aprendió del Señor Jesús. Eso era lo que el Señor Jesús predicaba y ellos fueron obedientes y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, estamos en Cristo. Estamos dirigidos por un Padre Celestial, por un hermano mayor que nos ama de tal manera. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ninguno de los que me diste se va a perder, parafraseando, dice el Señor Jesús. En Cristo tenemos asegurada nuestra victoria. Y a través de creer y ser verdaderos discípulos, nos lleva a un genuino y sincero arrepentimiento, queda el viejo hombre y sale ese nuevo hombre, comprometido ¿a qué? A ser ese discípulo y poder inspirar a otros a acercarse a Cristo. Entonces, que nuestra vida sea ese testimonio de verdaderos hijos de Dios que se van convirtiendo en discípulos porque creemos y caminamos con Él y vamos avanzando hacia la meta que Él un día promete, y es que un día cuando partamos de acá vamos a ir a su presencia. Pero mientras que estamos acá, Él promete, porque Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nuestra vida está asegurada en Cristo. Entonces, todas esas circunstancias, todas esas situaciones que estamos viviendo,
nos van formando como verdaderos discípulos. Que nuestra relación no está basada en solo bendiciones, beneficios que Dios quiere darnos, sino que nosotros correspondemos y le obedecemos a Él. Y lo que Él nos va enseñando, lo modelamos también nosotros, lo vivimos. Ese es un buen reto para hoy. Nos bautizamos porque creemos y hacemos una manifestación pública de nuestra fe, pero es un compromiso de nuestra parte con Dios que nos queremos ajustar a vivir conforme a la voluntad de Él. Buen reto para hoy, que seamos bautizados en Cristo Jesús. Es tu decisión. Si no te has bautizado, este es un buen día para que empieces a tomar esa decisión y entiendas que el bautizo es una manifestación pública de nuestra fe, en donde nos comprometemos nosotros en nuestra intimidad a caminar con Jesús. Mediante las instrucciones que Él nos da, viviéndolas, estamos caminando con Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque solo en ti tenemos vida. Gracias porque tu palabra siempre nos direcciona, siempre nos edifica, siempre enriquece nuestro ser, y te pedimos de todo corazón que la vivamos, que nos ayudes a ser verdaderos hijos tuyos, obedientes y viviendo ese discipulado, y vivir en esa disciplina ajustándonos a tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú aclaras todo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Buena iglesia, buen reto para hoy. Creámosle a Dios y vivamos como verdaderos discípulos. Y si no te has bautizado, toma esa decisión en Cristo Jesús. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.